Buenas tardes, mi nombre es Lina María Gudelo Motato, soy estudiante del programa de Maestría en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje y teniendo en cuenta la rúbrica y las actividades para esta asignatura de tutoría y orientación educativa, paso a compartir con ustedes la presentación y exposición sobre lo que es la tutoría aplicada a la educación. En ese orden de ideas, pues vamos a resumir un poco de hablar sobre lo que es la acción tutora dentro de los entornos educativos. Bueno, a manera de introducción, tenemos que la acción tutora en nuestro sistema educativo, pues digamos que forma parte de ese compendio de funciones que debe realizar un docente en pos de sus estudiantes al traer a consideración pues lo que sería el contexto en el que estos se ubican, ¿sí? Esto implica pues reconocer sus características, sus recursos y por supuesto con las diferentes interacciones que estos comparten con el medio y con otros sujetos, ¿sí? De esa manera pues digamos que la tutoría no debe ser delimitada a unas etapas o a unos hábitos determinados o reducido a unos aspectos concretos pues que sean de tipo académico, ocasional o terapéutico, sino que por el contrario, esa tutoría debe entenderse como un proceso que debería acompañar al sujeto a lo largo de su trayectoria educativa al enfocarse en unos factores de desarrollo personal, de desarrollo social, académico y profesional, ¿sí? Para eso, pues digamos que es necesario tener claridad sobre lo que significa la tutoría aplicada a la educación, cuáles son sus ámbitos y contenidos, cuáles son sus agentes y sus roles y cuáles son las herramientas que se requieren para poder implementar y aplicar esta tutoría. Bueno, en ese orden de ideas, pues tenemos que la tutoría aplicada a la educación, pues se entiende como un conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y por supuesto con el equipo educativo de cada grado, ¿sí? Esto con el propósito de favorecer y mejorar la convivencia del grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en la vida del instituto, ¿sí? Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje también, haciendo pues digamos que un especial hincapié en la prevención del fracaso escolar y facilitar pues la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. ¿Sí? De esa manera, pues entonces nosotros podemos entender la tutoría educativa como un proceso de acompañamiento que es, digamos, inherente al marco curricular y que se enfoca a aspectos socioafectivos y cognitivos de los alumnos dentro de un marco formativo y preventivo que lo que hace es buscar como potenciar el desarrollo humano como tal de cada uno de los estudiantes que están recibiendo esa tutoría. Bueno, aquí podemos ver una recopilación de los ámbitos en los que digamos pues que se desarrolla la acción tutorial en función de los contenidos que se abordan. De manera pues que estos 5 ámbitos que estamos viendo allí en pantalla pues pueden reducirse a 3 núcleos de trabajo, ¿sí? El primero, que es el más cercano a la acción docente, pues engloba las actuaciones del ámbito enseñar a pensar, cuyos contenidos, pues digamos que tienen que ver con conseguir que el alumno mejore sus destrezas y estrategias de aprendizaje, por lo que se realizan actividades de mejora de habilidades de aprendizaje, de mejora de inteligencia y actividades de refuerzo, ¿sí? El segundo núcleo engloba las actuaciones de los ámbitos enseñar a convivir y enseñar a comportarse, que integra pues acciones relacionadas con la socialización del alumno, la cohesión grupal y la resolución de conflictos, por lo que digamos que los contenidos se enfocan en cuestiones relacionadas con la convivencia, ¿sí? Y también con lo que sería la adaptación del alumno al entorno escolar como tal. Y finalmente, pues el tercer núcleo que está relacionado con la acción orientadora, trabaja los ámbitos enseñar a ser persona y enseñar a decidirse, por lo que digamos que sus contenidos se enfocan en desarrollar el autoconocimiento de los estudiantes para afrontar los procesos de toma de decisiones personales, académicas y profesionales. Bueno, ahora bien, en complemento a esos ámbitos y contenidos anteriores, pues nosotros también podemos hablar de unos objetivos en función de sus destinatarios finales, que se clasifican en 3 niveles de acción. ¿Sí? El primero son los alumnos y sus objetivos pues son coordinar el proceso de evaluación, detectar dificultades de aprendizaje, colaborar en la mejora de las habilidades intelectuales y colaborar en el asesoramiento vocacional. ¿Sí?
El segundo es el grupo clase y sus objetivos, pues digamos que son facilitar la integración social del grupo y el desarrollo personal y afectivo pues de cada alumno, también potenciar la organización cooperativa y el clima de aula y finalmente pues desarrollar actitudes positivas en el área sociocultural mediante el entorno como tal entre los estudiantes pues con su propio medio en el que se desenvuelven sus actividades educativas. Y finalmente, pues el tercero es la comunidad educativa. Y digamos que sus objetivos son informar y cooperar con las familias y demás ámbitos educativos y participar en la elaboración y evaluación del plan de acción tutorial como tal. Bueno, en términos generales, cada docente tiene una responsabilidad en el proceso de guiar y de orientar al alumno, ¿sí? Sin embargo, pues al hablar de agentes de acción tutora, se opta por designar una figura que es ejercida por un profesor, el cual cuenta con competencias de orientación académica y profesionales y ese recibe el nombre de tutor específicamente, ¿sí? En cuanto a los roles, pues estos tienden a cambiar un poco respecto al nivel escolar al que esté dirigido, por lo que digamos que podemos hablar de dos niveles, ¿sí? El primero es el tutor de la educación infantil y primaria, cuyo rol pues es el facilitador del proceso de aprendizaje en el grupo al que fue designado, ya que este es quien, digamos, debe desarrollar la mayor parte del currículo porque es este quien precisamente pasa mayor tiempo con ellos, es decir, con los estudiantes. De manera que dentro de su acción tutorial, pues digamos que este debe coordinar la evaluación con los profesores especialistas, atender a los padres de familia, realizar el seguimiento individual de cada alumno, entre otras cosas que hacen parte pues de sus actividades propias como tutor, ¿sí? Y el segundo es el tutor de la educación secundaria, cuyo rol pues es ser el director del grupo. En ese caso, digamos que el tutor se convierte en coordinador del equipo de profesores y en intermediario entre dicho equipo de docentes y su grupo de alumnos, para el cual es director de grupo, haciendo que su trabajo, digamos que sea más específico con relación a estas funciones pues pueden clasificarse en tres categorías. Funciones de coordinación, en donde se realiza pues un trabajo con profesores, con padres y servicios de orientación como tal de la institución. Funciones de atención directa a los alumnos, en donde el trabajo puede ser individual o con el grupo de clase. Y funciones de planificación y evaluación, en donde digamos que se trabaja el plan de orientación y de acción tutorial, ¿sí? Adicionalmente, pues teniendo en cuenta la labor de carácter colaborativa que realiza normalmente el orientador con los equipos docentes, pues digamos que estos orientadores apoyan la acción tutorial de dos formas. La primera es coordinando la elaboración y la puesta en marcha de los planes de orientación de acción tutorial y la segunda pues es desarrollando de forma directa acciones de orientación y tutoría con alumnos y familias de manera tal pues que este orientador toma un rol de asesor como tal, un asesor para los tutores del grupo, al, digamos, clarificar el sentido, el alcance y los objetivos de la acción tutorial y al establecer y desarrollar mecanismos claros de acompañamiento del orientador a cada tutor. Bueno, en lo que concierne a las herramientas de trabajo, nosotros podemos deducir de las funciones pues, antes mencionadas que la organización del trabajo de tutoría y orientación a los centros educativos, digamos, se queda limitada a lo que sería un plan, ¿sí? Ese plan sería la herramienta como tal, en donde, digamos, los tutores son los responsables de su elaboración con la ayuda de los servicios de orientación y la jefatura de estudios, ¿sí? Este plan, pues digamos que es una herramienta que permitirá organizar y orientar el trabajo del aula y debe pues, responder a las necesidades e intereses de las y de los estudiantes, ¿sí? De esa manera, digamos que en el plan de orientación y acción tutorial, perdón, pues debe producirse la concreción de los objetivos y actividades que deben llevarse a cabo con los alumnos, familias, profesorado y órganos de coordinación del centro, teniendo pues en cuenta que la correcta elaboración del plan pues dependerá de esta va a depender la calidad de las actuaciones que se pongan en marcha y eso pues va a implicar que sea coherente, que se ajuste a las necesidades y características del contexto, que sea realista y que sea asumida por quienes van a ponerla en práctica, que serían pues los tutores con ese acompañamiento que van a ser los orientadores. Bueno, y a partir de esta información pues podemos concluir lo siguiente.
¿sí? Lo primero es que como docentes nosotros tenemos cierta responsabilidad directa o indirectamente en la acción tutora de los centros educativos. Es por eso que nosotros debemos ser conscientes de las actividades y las funciones que un tutor debe cumplir para en algún punto llegar a ejercerlas, porque tal vez nos van a asignar un grupo, si somos profesores de primaria, tal vez nos va a asignar un grupo eh, de primaria con el cual vamos a tener que estar trabajando allí constantemente en cada una de esas actividades, atendiendo padres de familia, trabajando en la parte curricular, haciendo el acompañamiento a los docentes, porque normalmente un docente de primaria pues hace el trabajo de la mayoría de asignaturas que estos niños están viendo. De igual manera, pues también tenemos que estar preparados porque muy posiblemente vamos a ser directores de grupos y somos profesores de bachillerato, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros como docentes podamos reconocer cuáles son las características y las actividades que se desarrollan en este campo para poder pues desarrollar nuestras actividades como tal como tutores, ¿sí? Lo segundo es que la tutoría presenta un escenario muy favorecedor para el proceso educativo, ya que permitirá mejorar el rendimiento académico de los alumnos, también va a permitir fomentar la práctica y adquisición de habilidades y estrategias para el estudio, va a propiciar mm, un adecuado clima escolar mediante pues, la correcta convivencia y va a fomentar el autoconocimiento, algo que, digamos, va a repercutir en los procesos de socialización, de resolución de problemas y de toma de decisiones en este proceso de desarrollo como tal de nuestros niños y jóvenes. ¿Sí? Y finalmente, pues debemos decir que la tarea que realiza un tutor por tener tanta relevancia dentro del proceso educativo, pues demanda unas características específicas que deben ser innatas o en su defecto aprendidas, ¿sí? Tenemos que aprender cuáles son esas características que tiene un tutor, cuáles son esos puntos claves que hacen que su tarea como tal se ejecute correctamente. Por eso tenemos, o si no contamos con ellas, debemos desarrollarlas y aprenderlas, ¿sí? Cuando hablamos precisamente de estas características, pues estamos hablando de la comunicación asertiva, del liderazgo, la empatía, la responsabilidad y el respeto. Sin embargo, digamos pues que el liderazgo es fundamental ya que es el tutor quien debe mediar procesos y tomar el control de su grupo asignado. Entonces esa parte del liderazgo va a ser bastante importante e interesante de desarrollar en esa parte de la tutoría. Bueno, y estas son las referencias como tal que se implementaron para hacer esta exposición. Se trabajó pues el libro de orientación educativa, modelos de estrategias de intervención, el cual pues lo encontramos en la biblioteca, el libro de la página de la Universidad Cuauhtémoc. Específicamente se trabajó el capítulo 6 de este libro. Esta sería pues la información que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.